Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer webinar de Flujo Care, donde pretendemos resolver todas esas dudas que les han surgido viendo el módulo 1 y módulo 2. Mi nombre es Montserrat Uriel, soy ginecobstetra, especialista en materno-fetal, soy doctorado de ginecobstetricia por la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Buenas noches. Mi nombre es Jimena Romero, yo soy especialista de ginecobstetricia de la Universidad del Bosque y con especialización en medicina materno-fetal de la Fetal Medicine Foundation en Londres. Pues igual que les dice la doctora Montserrat, bienvenidos y esperamos resolver todas las dudas que ustedes tengan de este tema. Bueno, el síndrome de flujo vaginal que ustedes han visto en el módulo 1, módulo 2. Esta presentación, este webinar, lo que pretende es que hagamos un resumen de todo lo que se ha visto en el módulo 1, en el módulo 2 y que con eso podamos resolver esas preguntas que nos han hecho saber que les quedaban las dudas, pues en esas preguntas que nos han hecho llegar. Entonces, empecemos por los conceptos básicos. El síndrome de flujo vaginal es importante que recordemos que es un concepto novedoso, actual. Hasta hace unos años hablábamos de la vaginitis por cándida, hablamos de las distintas infecciones vaginales, pero hoy en día hablamos del síndrome de flujo vaginal. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que todos esos signos y síntomas que vamos a ver más adelante y que ya han visto en los módulos, se pueden resumir en un síndrome y que es muy importante que nosotros abordemos este problema que nos hacen llegar las pacientes como algo sindrómico para que hagamos un buen diagnóstico diferencial y podamos llegar a la causa etiológica de esa consulta que es tan frecuente en nuestro medio. Entonces, vamos a recordar un poquito de dónde sale ese flujo vaginal. Recordemos que la vagina tiene un epitelio multiestratificado, sin glándulas, y que su grosor depende de la carga estrogénica que tenga a lo largo de la vida de la mujer. Mayor cuando más carga estrogénica en esas etapas fértiles y menor en esas etapas no fértiles. Sin embargo, aunque no tiene glándulas, el epitelio vaginal tiene un exudado. ¿De dónde sale ese exudado? Pues es secreción de ese mismo epitelio escamoso y también secreción del cervix, del exocervix. Por eso es ese tipo mucoide que tenemos a veces del flujo vaginal. Esta secreción es rica en nutrientes, en glucosa, en aminoácidos. ¿Eso qué favorece? Favorece la colonización por microorganismos. Microorganismos que son los que forman la microbiota vaginal, fundamentales para ese equilibrio vaginal. Y además tienen una alta carga en moléculas de defensa, fagocitos, linfocitos, complemento, inmunoglobulina A. Sin embargo, nosotros sabemos que eso puede ir cambiando dependiendo del momento en que se encuentre la mujer. Recordemos que en etapas fértiles tenemos un grosor vaginal más grueso y entonces tenemos altos niveles de glucosa. Esos depósitos de glucosa y esa degradación de glucosa que favorece, lo que favorece es que haya más porcentaje de lactobacillus y entonces haya menor pH por esa secreción de los lactobacillus de peróxido de hidrógeno. Y en los momentos donde hay menos carga estrogénica, en la etapa prepuberal y en la etapa posmenopáusica, nos vamos a encontrar que hay menor cantidad de lactobacillus, con lo cual el pH es más alto. Esto es muy importante que lo recordemos. Hablando de los lactobacillus. Los lactobacillus son el germen, el microorganismo más importante que tenemos en la flora vaginal, en la microbiota. Una de las preguntas, nosotros las revisábamos, y una de las preguntas era ¿qué porcentaje de lactobacillus tiene el flujo vaginal normal? Entonces, en esta diapositiva lo pueden ver.
Y aquí pueden ver que de los microorganismos, en la media, el que más porcentaje tiene para la formación de los gérmenes normales de la flora vaginal son los lactobacillus. Ustedes ven ahí un 60%, y como decía la doctora Monse, esto va a variar dependiendo de la etapa de vida de donde esté la mujer. En la niña prepuber, ese 60% va a disminuir considerablemente, al igual que en la paciente ya en edad de menopausia, también va a tender a disminuir mucho esa cantidad de lactobacillus. Y cosa diferente que va a pasar en el embarazo, donde hay una mayor cantidad de flujo, una mayor cantidad de secreciones, y en este momento los lactobacillus también va a haber un mayor porcentaje, lo que va a hacer en cierta manera o en una manera bien importante, lo que le va a proteger a la mujer de infecciones en el momento del embarazo. Continuando, recordemos que esa paciente que todos tenemos, que nos llega a la consulta y que tiene una propensión por tener infecciones vaginales, tenemos que evaluar cuáles son sus factores de riesgo, porque recordemos que cualquier mujer puede tener una infección vaginal, pero parte de nuestra actividad como médicos es que revisemos cuáles son los factores de riesgo en nuestras gestantes. Entonces, algo bien importante es que tengamos en cuenta que la raza puede ser un factor que tengamos que tener en cuenta, y está descrito en la bibliografía que las mujeres de raza afroamericana tienen más riesgo que las mujeres de raza blanca. También el hábito tabáquico. Acordémonos que pues a todas nuestras pacientes les debemos de decir que el hábito de fumar no es bueno, pero también debemos de recordar que puede influir en la inmunidad, y por eso tiene relación con el síndrome de flujo vaginal por infecciones. Pero sobre todo y fundamental lo que hablábamos, la edad que tenga nuestra paciente nos va a ayudar a pensar cuál es la etiología más frecuente de infección que le esté causando ese síndrome de flujo vaginal. Asimismo, que era lo que se mencionaba anteriormente, parte de lo que nos puede alterar todo ese equilibrio en el ecosistema de la vagina es los diferentes, digamos, cosas exógenas que pudieran tener la paciente, como es el tomar un antibiótico, el tener de pronto resistencia microbiana por el abuso de los azoles, las geles espermicidas, las duchas vaginales, diferentes usos de ropa interior, los protectores. Son diferentes cosas que hacen que ese pH de la vagina nos cambie y nos favorezca las infecciones y la colonización de gérmenes que no son comunes en la flora vaginal. Entonces, siguiendo con los factores de riesgo, estábamos diciendo que los estrógenos favorecen el porcentaje de lactobacillus en la flora vaginal, lo cual pues nos ayuda a que tengamos menos probabilidad de infecciones, menos probabilidad de síndrome de flujo vaginal. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos momentos donde hay altos niveles de estrógenos que nos pueden favorecer una infección vaginal. El embarazo, por ejemplo, sí, altos niveles de estrógenos, pero también cambios en los niveles estrogénicos, cambios en los niveles hormonales, cambios entonces en el pH, lo cual puede favorecer. Y además el embarazo es un periodo de la vida de la mujer donde hay una cierta disminución de la inmunidad, con lo cual ahí también tenemos un aumento del riesgo. Todos la toma exógena de hormonas, ya sea por anticonceptivos, por terapia estrogénica posmenopáusica, nos puede alterar la flora. ¿Por qué? Porque nos cambia el pH, y todo lo que cambia el pH vaginal altera el equilibrio de nuestra microbiota. Recordemos que, hablando lo mismo del pH, los cambios de compañeros sexuales, la promiscuidad, como hablaba la doctora, a veces esa ropa interior que puede irritar,
todos esos cambios dan lugar a cambios de pH y cambios de la microbiota que pueden dar lugar al síndrome de flujo vaginal. Bueno, y aquí vienen las diferentes patologías que nos pueden producir alguna alteración en la defensa de la mujer y que nos puede producir ese desequilibrio de la microbiota vaginal y que nos puede favorecer a que colonicen diferentes gérmenes. Y dentro de eso todos conocemos la diabetes, que produce alteración y riesgo mayor riesgo de tener cualquier tipo de infección, la inmunosupresión, y en eso pues también tenemos que tener en cuenta el embarazo, que nos baja las defensas normalmente, infecciones en la piel que también nos van a alterar ese epitelio y va a favorecer para que colonicen los diferentes gérmenes, o contaminación por un reservorio bacteriano intestinal. Y aquí viene algo muy importante, que es la higiene, y enseñar a la mujer a tener una higiene adecuada, una limpieza adecuada, en el sentido de que la vagina es muy cercana al ano, y eso va a favorecer a que fácilmente haya infecciones por simplemente contaminación por la cercanía. En conclusión, todos esos factores de riesgo es algo que nosotros debemos indagar en nuestro quehacer médico, y debemos de hacer una educación médica para que nuestros pacientes tengan menos riesgo de un síndrome de flujo vaginal. Entonces, revisando las causas infecciosas del síndrome de flujo vaginal, todos sabemos que tenemos tres causas fundamentales: la vaginosis bacteriana, acordémonos de la Gardnerella, ahora lo vamos a ver, la infección por cándida, vaginitis por cándida, y la vaginitis por tricomonas, que ahora nuestra intención es que ahora revisemos, volvamos a recordar cuáles son esos síntomas, signos que nos pueden hacer llegar a ese diagnóstico causante del síndrome de flujo vaginal en nuestra paciente. Para recordar, primero como base, el flujo vaginal normal, ¿sí? Sabemos que el flujo vaginal normal de cualquier paciente es un flujo vaginal que no tiene color, que no tiene olor, y sin embargo también sabemos que va cambiando a lo largo del ciclo, que puede ser más turbio después de la menstruación y que puede hacerse posteriormente más blanquecino para ser ya más mucoide y filante alrededor de la ovulación. ¿Sí? Entonces es importante conocer cómo es el flujo vaginal normal para que nosotros indaguemos, preguntemos a nuestros pacientes cómo es su flujo vaginal por el que ellas están generando ese motivo de consulta. Bueno, entonces aquí es importante mirar cuáles son los diferentes signos y síntomas que nos pueden dar las diferentes características para hablar de que un flujo genital es anormal. Si nosotros hablamos de los síntomas, la paciente nos puede consultar por eritema, edema también de la mucosa vaginal, de la parte genital. También hay un aumento de secreción que es diferente a lo que la paciente tiene usualmente. Puede haber mal olor y color, que eso va a depender dependiendo de la etiología que tengamos. Como síntomas, entonces, que es importante averiguar a nuestra paciente, está el prurito, la piquiña, que es uno de los síntomas más importantes, ardor, tanto vaginal como en la zona genital, dolor, que lo conocemos normalmente como vulvodynia, y el aumento de secreción que habíamos hablado anteriormente. Entonces, después de recordar cuáles son los signos y síntomas que tenemos que tener en cuenta, veamos cada una de las manifestaciones que nosotros nos encontramos con ese síndrome de flujo vaginal por etiología. Entonces, dentro de las infecciones, nosotros nos encontramos con la vaginosis, vaginitis por tricomonas y vaginitis por cándida. ¿Cómo son esos síntomas y signos? Diferentes, ¿sí? Y aquí los tenemos en esta diapositiva, las tres imágenes juntas, para que podamos ver esa diferenciación, aunque ahora las veamos por separado. Acordémonos que en la vaginosis bacteriana es una leucorrea homogénea, en mayor o menor cantidad, adherida a paredes,
pero sobre todo es muy típico ese olor a minas, ese olor a pescado del flujo vaginal. La vaginitis por tricomona, en un muy alto porcentaje, muchas mujeres son asintomáticas, pero cuando son sintomáticas, ese flujo vaginal es muy llamativo, es oloroso, tiene un color amarillo, espumoso, es muy llamativo la vaginitis por tricomona. Y la vaginitis por cándida. La vaginitis por cándida, que todos conocemos, sabemos que ese flujo es grumoso, se adhiere a paredes, es espeso, y acordémonos que en esa paciente que nos cuenta disuria, con muy alta probabilidad, tendremos que explorar, pero con muy alta probabilidad puede estar asociado a una candidiasis. Aquí en esto es importante mencionar que hay dos cosas pues, importantes que nos ayudan a diferenciar el diagnóstico, y es que normalmente en la vaginosis, como hablábamos anteriormente, hay olor, pero es muy poco frecuente que haya inflamación y esa sintomatología de ardor y prurito. A diferencia de la vaginitis por tricomona y por cándida, que sí normalmente, como su mismo término lo dice, vaginitis produce bastante inflamación de la mucosa vaginal y del perine, lo que nos va a dirigir mucho al hacer el diagnóstico de la paciente. Y la diferencia grande entre la tricomona y la cándida es el olor, porque usualmente la tricomona es característico el olor, y a diferencia de la cándida, que no lo vamos usualmente, o sea, no se presenta mal olor. Pues sí, queríamos hacer un pequeño hincapié en que hay pacientes que nos cuentan un síndrome de flujo vaginal y que no tienen una infección, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque esas pacientes pueden estar cursando con otra patología. Si nosotros nos detenemos solamente a hacerle una prueba diagnóstica, nos sale negativa y le decimos no se preocupe, no hay nada, pues a esa paciente no le estamos dando el manejo adecuado. Aumento de flujo vaginal, cambios en ese flujo vaginal, en sus características, que es lo que se define como síndrome de flujo vaginal, puede haber en todas esas pacientes que tienen una inflamación, sobre todo aquellas que tienen una inflamación crónica de la vagina, y nosotros debemos de mirar por qué, enfermedades de la piel, en patología irritativa. Nosotros debemos de revisar porque esa paciente igualmente, aunque no tenga infección, cursa con un síndrome de flujo vaginal. Y en la patología oncológica, tanto cervical como vaginal, es importante que nosotros tengamos en cuenta esta patología siempre que nuestra paciente nos indique que su flujo es hemático, ¿sí? Y hacer una buena exploración, porque el pronóstico de esta paciente va a depender de cómo hagamos ese acercamiento hacia la etiología de los síntomas que ella nos cuenta, de ese síndrome de flujo vaginal. Bueno, entonces aquí podemos, ya repasando y profundizando un poquito más en lo que habíamos mencionado anteriormente, podemos revisar todos los signos y síntomas que nos produce la vaginitis por cándida. Ahí tenemos los signos, hacia su izquierda pueden ver los signos que nos puede dar la cándida, que está el eritema vaginal, el edema en la piel y en las mucosas, en la zona tanto vaginal como perineal. Siempre es característico una secreción blanquecina en grumos o en leche cortada, como lo mencionamos usualmente. Nunca un buen porcentaje, si no es el 100%, no hay mal olor, y lesiones cutáneas en la vulva y el perine que puede producir. Como síntomas característicos tiene prurito, ardor y escozor de las zonas genitales, dolor, puede presentar disuria, ardor en el momento de orinar, simplemente por toda la irritación que tiene en esa región genital, y dolor para las relaciones, y pues aumento de secreción vaginal de las características que ya mencionamos, blanquecina en grumos o leche cortada.
Siguiendo con la vaginosis, como comentaba la doctora, la importancia de diferenciar la vaginosis de la vaginitis, porque no tenemos esa inflamación, eso es fundamental. El principal germen es la Gardnerella, aunque hay otros microorganismos que lo pueden causar, como el Mobiluncus y el Atopobium vaginae. No es fácil de decir. Dentro de los signos, fundamental ese aumento de la secreción del flujo, es que se hace más acuoso, y sobre todo el olor, que es muy típico. Tienen en muchas ocasiones poca sintomatología, con lo cual nos encontramos que son pacientes que cursan con estos síntomas largo tiempo hasta que consultan. Normalmente no tienen una sintomatología muy llamativa de ardor o escozor en genitales, no suelen tener tampoco disuria, y a veces sí pueden contarnos un poquito de vulvodynia. Y por supuesto lo que decíamos, ese síndrome de flujo vaginal, que lo que vemos es aumento de la secreción vaginal. Bueno, y continuando con la tricomona, el síndrome de flujo vaginal producido por la tricomona, entonces, como hablábamos anteriormente, este nos puede causar una inflamación de la vagina y la zona perineal, edema igual de la piel, aumento de secreción amarillo-verdosa, que es la gran diferencia con el flujo producido por cándida, el cual hablábamos antes que era blanquecino, y un flujo que es de mal olor. Como síntomas, entonces vamos a tener una sintomatología intensa dada por el ardor vaginal, el ardor de los genitales, la vulvodynia, el dolor vulvar y el aumento de las secreciones, como mencionamos anteriormente. En esta diapositiva me gustaría recalcar, para que luego lo recordemos en las pruebas diagnósticas, ese germen flagelado, esa foto del germen flagelado, que es muy típico cuando nosotros hacemos la prueba diagnóstica de visualizar. Entonces, ya llegando a cómo hacemos el diagnóstico y ese diagnóstico diferencial en esa paciente que nos cuenta un síndrome de flujo vaginal. Entonces, fundamentalmente tenemos tres pilares: la anamnesis. La paciente nos cuenta cuál es el motivo de consulta y nosotros debemos indagar cómo son esas características del flujo y cuáles son los síntomas que tiene la paciente. Posteriormente, nosotros mismos debemos de hacer la exploración con una especuloscopia y revisar cómo es ese flujo, cómo son las paredes vaginales, si existe o no vaginitis, cómo son esos signos de la paciente con síndrome de flujo vaginal. Y por último, pues nos apoyaremos en las pruebas diagnósticas para determinar el diagnóstico efectivo. Entonces, aquí podéis ver cómo podemos utilizar distintas pruebas diagnósticas para llegar al diagnóstico, al hacerse diagnóstico diferencial. Primero, ya hemos dicho, signos y síntomas, y podemos apoyarnos en algo muy fácil, que es el pH vaginal. ¿Sí? Es fácil tener una tira reactiva en la consulta y poder ver cómo es el pH. Acordémonos que el pH de la cándida es similar al normal en la etapa fértil, sin embargo, el de la vaginosis y el de la vaginitis por tricomonas nos vamos a encontrar que es más alcalino. Y nosotros con un simple frotis de flujo vaginal vamos a poder definir cuál es el diagnóstico diferencial si tenemos dudas por solamente los signos y síntomas. Acordémonos que en la cándida se pueden ver las esporas e hifas. Es típico en la vaginosis bacteriana la visualización de las células guía o club y lo que hablábamos, la visualización del parásito flagelado en movimiento cuando la vaginitis es por tricomonas. En todos ellos se puede realizar cultivo y es muy importante, sobre todo en la cándida. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas cándidas, además del cultivo, el antibiograma. ¿Por qué? Porque hay muchas cándidas hoy en día que son resistentes a los azoles y además de la cándida albicans, hay otro tipo de cándida que nos puede dar ese síndrome de flujo vaginal, esa vaginitis por cándida, con lo cual de pronto el primer tratamiento que pongamos no fuese el más acertado. Entonces el cultivo siempre lo tenemos que tener como último paso dentro de esas pruebas diagnósticas, pero tenerlo en la cabeza porque en muchas ocasiones nos puede ser necesario.
Bueno, aquí tenemos las preguntas que nos han llegado para este webinar. En primer lugar, nos gustaría comentaros que la mayor parte de preguntas que nos han llegado son sobre tratamiento, sobre prevención, sobre complicaciones del síndrome de flujo vaginal, y por eso no las vamos a resolver hoy, porque son lo que vamos a ver en los dos siguientes módulos que Flujo Care os va a ofrecer, el módulo 3 y módulo 4. Nos parece importante dejarlo para el próximo webinar. Con eso vamos a hacer una integración de todos los 4 módulos, y ustedes ya al revisar el tratamiento y todas las diferentes formas de prevención, y ya viendo los 4 módulos vamos a poder resolver mucho mejor esas preguntas y todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, las preguntas que nos han llegado, empecemos por estas. ¿Cuál es su opinión con respecto al uso de duchas vaginales en la mujer adulta y en la mujer prepuberal? Bueno, en eso, pues parte era lo que hablábamos anteriormente. Sí. Las duchas vaginales y todo lo que nos altere el pH vaginal en la mujer, ya sea en cualquier etapa de la vida, nos va a predisponer a que ese pH cambie, y ese pH que normalmente es ácido, que es de 4.5 a 5, suba, se haga un poco más alcalino, y eso nos va a predisponer a cualquier infección. Entonces, por eso no son tan recomendables las duchas vaginales como se hablaba anteriormente. Sí, las duchas vaginales, y como comentábamos, cualquier producto vaginal, ya sea de higiene vaginal, medicamentos, es importante que se tenga en cuenta que respete el pH vaginal de la mujer en etapa fértil, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos cambios en el pH son los que alteran la microbiota. Por eso es muy importante también, cuando aconsejamos un gel de higiene íntima, tener en cuenta que respete ese pH. Ahí en ese momento entonces viene que cuando cambia el pH, muchas veces o gérmenes exógenos o los mismos gérmenes que son de la microbiota normal de la vagina se vuelvan patógenos y nos empiecen los problemas en la mujer. Sí, toda esa alteración del equilibrio, que viene mucho en relación con la siguiente pregunta. Muchas mujeres usan protectores vaginales. Se recomienda su uso. ¿Los protectores pueden afectar la microbiota, la microflora vaginal? Esa era la siguiente pregunta. Entonces, pues ahí un poquito lo mismo, o sea, en realidad los protectores vaginales no es que sean nocivos, pero ¿cuál es el problema? Que causan mucha humedad. La humedad puede cambiar el pH y favorecer la cándida. Entonces, los protectores vaginales pues no están contraindicados, pero sí pueden favorecer las infecciones vaginales. Y ahí viene, y podemos ir de una vez hacia la última pregunta, que dice: ¿qué tan necesario hace el cambio de ropa interior desechando la vieja y adquiriendo nuevas prendas en una paciente con infecciones vaginales recurrentes? Aquí viene algo que es consulta de todos los días de las pacientes y consulta también de nosotros mismos como médicos, es que la ropa, hay diferentes fibras de la ropa interior, especialmente lo que son la ropa de licra, produce mucho calor y humedad, y es la que nos va a predisponer a ese cambio de pH. Entonces, en este momento lo que mejor se aconseja y que menos produce cambios es la ropa de algodón puro o algodón con algo de fibra o microfibra, que nos va a cambiar menos ese pH. Y pues dependiendo de la predisposición que tenga la persona, la mujer, si es una persona que hace infecciones recurrentes, en ese momento se aconseja usar con mayor razón estos tipos de fibras, no usar, por ejemplo, los protectores, no usar ninguna cosa adicional que le vaya a producir cambios en el pH y que nos altere. Tan sencillo igualmente también como las toallas higiénicas que no sean, que sean de algodón, que no sean de gel,
porque nos va a producir el mismo efecto, mayor calor, mayor humedad, y que nos va a producir todos esos cambios de pH llevándonos a las infecciones. Entonces, bueno, y aquí viene otra cosa, es los diferentes detergentes que se usan. Lo ideal es usar jabones de pH bajo, los jabones suaves, que usualmente tienen pH bajo, que no nos va a alterar esa flora de la paciente, y pues mientras se haga una buena higiene de la ropa interior, pues no usualmente sacando, digamos, bien el jabón, enjuagándolas bien, no es necesario ese cambio de la ropa interior con frecuencia como muchas veces se aconseja. Y cambiando un poquito de tema, también de factores de riesgo, la pregunta más sobre hormonas, sobre ese influjo hormonal, si una mujer con síndrome de ovario poliquístico tiene más riesgo de tener síndrome de flujo vaginal. En general, no, porque la mujer con síndrome de ovario poliquístico tiene una alteración hormonal, pero la carga estrogénica es similar. Su problema normalmente está en la segunda fase del ciclo, en la carga progestágena. Entonces, esa paciente no tiene por qué tener más carga estrogénica. Sin embargo, recordemos que la paciente con síndrome de flujo vaginal tiene mayor riesgo de tener un síndrome metabólico. Igual que la diabetes, un síndrome metabólico muy mal controlado, que pueda tener alteración del metabolismo de los carbohidratos, pues puede sí favorecer un síndrome de flujo vaginal. Nada más que por eso. En general, un síndrome de ovario poliquístico bien controlado, sin un síndrome metabólico pues muy alterado, no tiene por qué tener más riesgo de síndrome de flujo vaginal. La siguiente pregunta realmente se contestó en las diapositivas. La contestamos, si ustedes lo recuerdan, la mujer en edad les dice en cuanto a la composición de la flora bacteriana, qué porcentaje tienen los lactobacilos. Si recuerdan, lo mencionamos en una de las diapositivas, en la edad reproductiva más o menos es el 60% de toda la microbiota vaginal, siendo menor en la paciente prepuberal y en la paciente con menopausia, y en el embarazo vamos a tener un aumento de estos lactobacilos. Puede llegar hasta el 90%. La siguiente pregunta: ¿cuál es el gold estándar para identificar que la pareja masculina cursa con un cuadro infeccioso y en qué etapas debe tratarse? Bueno, realmente la pareja masculina en la mayor parte de casos de mujer con síndrome de flujo vaginal no se ve afectada, pero si esa pareja masculina tiene sintomatología, siempre se puede hacer un cultivo pues de los pliegues del prepucio. Entonces ese cultivo nos va a decir cuál es el germen y vamos a poder tratarlo igual que en la mujer. En el módulo 3 ya veremos en qué casos siempre está recomendado tratar a la pareja masculina, que es básicamente la tricomona, y en qué casos pues no se debe tratar a no ser que presente sintomatología. Sobre la siguiente pregunta. Entonces, si la clínica es sugestiva de un diagnóstico específico, vaginosis bacteriana, vaginitis por cándida o tricomona, ¿en qué casos recomienda realizar pruebas diagnósticas, pH, frotis o cultivo complementarias antes de iniciar el tratamiento? Ahí tenemos que ver qué tipo de paciente tenemos enfrente de nosotros. Si la paciente consulta por primera vez por un flujo de las características que ya hemos mencionado, y el flujo es típico, las características son típicas de lo que ya hemos hablado, si uno puede iniciar tratamiento. Sí, pues si uno sí está seguro. Si tiene alguna duda, sin necesidad de hacer algún examen de laboratorio complementario. Si uno tiene alguna duda, pues solicita un frotis de flujo vaginal con 1 gramo y el pH para ver las diferentes características. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que si la paciente que estamos tratando es de fácil acceso, pero si, por ejemplo, es una paciente que venga hoy a Bogotá y viva fuera
y no la vamos a ver fácilmente o no le va a quedar fácil venir a traernos los exámenes y el flujo es típico con las características que ya hemos mencionado, se puede iniciar el tratamiento completamente. Y cosa completamente diferente es una paciente que nos ha consultado varias veces, que la paciente que ya tiene varios tratamientos y no se le sigue consultando por lo mismo. Entonces en ese momento, además del frotis con el Gram y el pH, es muy importante hacer un cultivo para confirmar el diagnóstico, ver las diferentes cepas, ya que como lo hablaba la doctora Montserrat, muchas veces hay resistencia a los diferentes tratamientos y ya en este momento juega un papel muy importante un antibiograma que nos va a ayudar a que nuestro tratamiento para la paciente sea exitoso. Y también, como vais a ver en el siguiente módulo, pero pues adelantándonos un poquito, veremos cuáles son las complicaciones que puede dar el síndrome de flujo vaginal y veremos que en el embarazo sí nos puede dar lugar a algunas complicaciones. Entonces, en la paciente embarazada, pues si es posible, siempre es recomendable hacer una prueba diagnóstica. Eso nos va a ayudar a que si no hemos puesto el tratamiento más específico con esa prueba diagnóstica, pues si se logre determinar y se ponga posteriormente el tratamiento específico, dado que en el embarazo sí nos puede llegar a complicaciones, no solamente recurrencias, sino a complicaciones durante el embarazo. Eso que menciona la doctora Montserrat es súper importante y nosotras que estamos ahora viendo pacientes de alto riesgo, con todo lo que es todos los avances que se han hecho hoy en día en materno-fetal, es de vital importancia ser dentro del esquema de ser preventivos y de no dejar avanzar a llegar a la paciente a un estado séptico o incluso también que el feto se nos comprometa con una infección y nos toque desembarazarla tempranamente. Es de vital importancia hacer un frotis al inicio del embarazo y muchas veces repetirlo durante el embarazo con el fin de prevenir complicaciones en el binomio madre-hijo. Y básicamente estas serán las preguntas que nos han llegado antes del webinar. ¿Tienen alguna pregunta adicional? ¿Les hemos aclarado las dudas? Parece que sí, nos llegan algunas otras preguntas. Esta que sigue dice, en cuanto a los cambios fisiológicos ocurridos durante el embarazo, en el caso de las pacientes que usan anticonceptivos de solo progestágenos por largos periodos de tiempo, ¿qué clase de cambios serían los más esperados y cuáles deberían tratarse? Los cambios fisiológicos del embarazo en sí, como veíamos, no favorecen la infección, pero los cambios hormonales pueden dar lugar a mayor riesgo y, como decíamos, esa disminución de la inmunidad. En el caso de las pacientes que usan anticonceptivos de solo progestágenos, en realidad no tiene por qué alterarse la flora, la microbiota. No tenemos por qué esperar cambios en su flujo vaginal. Si aparecen cambios en su flujo vaginal, pues deberíamos de pensar que estamos ante alguna etiología que tenemos que profundizar en ella y poner el tratamiento pues necesario según la etiología específica. Ahora es importante explicarle a la paciente que es normal que ella presente un aumento en la cantidad de flujo, pero lo que es más importante es darle dentro de toda la consejería los signos de alarma por los cuales debe consultar si hay algún cambio en el color o en el olor o en alguna sintomatología como el ardor, el prurito, que son cosas que ya nos hablan de infección y en ese momento es importante que la paciente consulte, hacer diagnóstico y para hacer el tratamiento oportuno
para prevenir complicaciones tanto a la mamá como a la posible transmisión de infecciones al feto. Sobre la siguiente pregunta, que habla sobre la humedad, las piscinas están contraindicadas, la sauna, el turco, ocurre lo mismo con la humedad, se contraindica por ejemplo en las niñas prepuber con flujo vaginal. Entonces, hablando de la humedad, no está contraindicado ir a la piscina, no está contraindicado ir a la sauna ni al turco. Lo que pasa es que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no es un problema de que la zona genital esté húmeda durante un tiempo. No, el problema es que esa humedad esté durante mucho tiempo. Si nosotros estamos hablando de que es una paciente que ya de por sí tiene una mayor predisposición para hacer infecciones vaginales y la paciente va a hacer su día de piscina y todo el día de piscina está con esa ropa de baño mojada, pues muy probablemente tendrá una cándida en poco tiempo. Pero no es que la piscina esté contraindicada, lo único que hay que tener en cuenta ciertas medidas higiénicas, sanitarias para disminuir el riesgo. No está contraindicado tampoco en las niñas prepuber entrar en la piscina o en la sauna. La sauna y el turco en realidad para los niños no está muy indicado por el calor, ¿no? Y por la bajada de tensión, pero en realidad ellos no tienen una contraindicación diferente que cualquier otra mujer en otro periodo de la vida. Sí, como dice la doctora Montserrat, si la paciente no tiene predisposición, usualmente si está el día en la piscina pues no va a tener ninguna complicación. Pero si la paciente tiene antecedentes, lo más indicado es que se cambie la ropa, el vestido de baño con frecuencia para no estar con la ropa mojada, pues porque nos va a predisponer a todo esto que hemos estado mencionando. La siguiente habla de las duchas. Si las duchas nos sirven, ¿por qué las permiten? No es que nos sirvan, no. Las duchas vaginales se utilizan en algunas patologías, por ejemplo, en todas esas patologías del piso pélvico, en esas mujeres en las que tienen una cirugía del piso pélvico, del vaginal, vesical, que se hace por vía vaginal. En esas mujeres hay veces que necesitan un antiséptico y se pone como ducha vaginal. Entonces no es que las duchas no sirvan, sino que las duchas sin indicación son lo que favorece el síndrome de flujo vaginal y las infecciones. Entonces, cada uno de los medicamentos que utilizamos, aunque llamemos que no son antibióticos, que sea un antiséptico, siguen siendo medicamentos y hay que utilizarlos cuando se necesiten, no porque sí, porque el porque sí es lo que nos puede favorecer ese cambio de pH, ese cambio en el equilibrio de la microbiota y esa infección por el germen oportunista que pues haya sucedido. Sobre la siguiente pregunta, una paciente de 50 años con antecedente de cáncer de seno de hace 10 años, inicia con cuadro de flujo vaginal frecuente, ¿harían alguna recomendación especial? Yo no sé si ese frecuente, de pronto que nos indican, se refiere a recurrente, ¿sí? En el siguiente módulo vamos a ver cuándo hablamos de recurrencia dependiendo del tipo de infección vaginal, pero lo que hemos dicho, en cualquier paciente que tiene un síndrome de flujo vaginal o si ya podemos decir que es una infección vaginal recurrente, lo que debemos de saber es cuál es el germen que lo está causando, hacer un frotis, hacer un cultivo y con eso poner el tratamiento específico. Tal vez están pensando en que si la paciente tiene cáncer de seno y tiene flujos 50 años que está en una perimenopausia o posiblemente una menopausia y tiene flujos a repetición, muchas veces la falta de esos estrógenos que hemos mencionado anteriormente, que nos va a ayudar a mantener ese equilibrio del ecosistema vaginal, esa falta de estrógenos nos pueden producir una atrofia en la vagina, una menor cantidad de lactobacilos que nos va a predisponer a mayor infección o flujos vaginales infecciosos. Entonces, en ese momento,
se pueden utilizar estrógenos no tipo estrógenos conjugados, que son estrógenos que se absorben por la mucosa vaginal y nos pueden predisponer o aumentar el riesgo de recidivas, digamos, para cáncer de seno. Entonces, en ese momento se prefiere el estradiol, que es de acción local en la vagina y nos va a mantener muy bien lubricada esa vagina, mejora la elasticidad de la mucosa y nos va a mejorar esas sintomatologías usualmente. Sí, fundamental que nosotros revisemos cuál es la causa de ese síndrome de flujo vaginal en esta paciente que nos comentáis o en la que sea, porque es importante que demos con la etiología para si necesita estrógenos, como dice la doctora, o si necesita un medicamento porque sea infeccioso. Fundamental que se haga un estudio un poquito más grande. Muchísimas gracias. Los invitamos a que sigan con nosotros en FlujoCare en el siguiente módulo, módulo 3 y módulo 4. En el último webinar intentaremos resolver todas sus dudas, no tengan ningún problema por preguntarnos si tienen necesidad sobre preguntas del módulo 1, módulo 2. Lo intentaremos que todo quede bien claro porque pues sí pensamos que el síndrome de flujo vaginal es tan frecuente y que necesita de un tan buen abordaje que se debe revisar completamente. No se preocupen por las preguntas que mencionamos al inicio del webinar, que hacen parte del módulo 3 o 4, las tendremos muy pendientes para resolverlas. Igual todo lo que salga durante este tiempo, pues estaremos también retroalimentándolo para que ustedes al final del curso tengan un aprendizaje satisfactorio. Buenas noches. Buenas noches.